Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nora Cruz. Soy facilitadora de la información, Despertando la Conciencia. Tengo mi canal en YouTube que se llama Despertando Conciencia y justo tengo temas que nos ayuden a eso. Practico técnicas como el Reiki y barras de acceso a la conciencia. Hoy les voy a hablar de un tema que muy poco se habla o si se escucha muy raro, ¿sí? Es el tema del cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano voy a hablarle primero sobre, va a estar incluido allí el tema del cerebro reptiliano, pero Paul MacLean fue un neurocientífico estadounidense que él habló del cerebro triúnico. En ese cerebro triúnico, él ubicó 3 cerebros que nosotros tenemos, de cual aquí lo pueden ver. En ese cerebro, este que está aquí, rosadito, es el cerebro reptiliano. Lo pueden ver, este rosadito. Y conformado por el cerebelo, que es todo esto. Y aquí viene el tallo cerebral que conecta a la médula espinal de nuestra columna. Entonces, Paul MacLean dijo que se conforma 3 cerebros en uno, es uno solo. Aquí, el más antiguo es el cerebro reptiliano. Luego sigue este que es el cerebro límbico y todo es la neurocorteza. Entonces, la neurocorteza es el cerebro pensante, el que razona. El cerebro límbico es el cerebro de las emociones, las hormonas, que junto con el cerebro reptiliano actúan juntos para actuar como cerebros de emociones y de instintos y de impulsos. O sea, ambos actúan conectados. Paul dice que cada uno de estos trabajan separadamente, pero se conectan entre sí. Entonces aquí lo pueden ver. Más oscurito lo puse. Entonces, este es el cerebro reptiliano. ¿Por qué le llaman cerebro? Bueno, el cerebro reptiliano está conformado por los ganglios basales, por el tallo cerebral, los ganglios basales. En esos ganglios basales hay varios canales allí, pero hay una parte que se llama la amígdala cerebral, que es como un tamaño de una almendra. Esta procesa emociones, pero principalmente el miedo, esa amígdala cerebral. Esa reacciona ante el miedo. Y está junto aquí, en esto del... Ups, aquí, bueno, ya me retiro. Ya les mostré dónde queda el cerebro reptiliano. Entonces, ese cerebro reptiliano está conformado, como le dije, del tallo cerebral, de las ganglios basales. Ahí contiene la amígdala cerebral, que es la que dispara el miedo. Y contiene el sistema reticular y el cerebelo. Y ya ese tallo cerebral va conectado a toda nuestra columna vertebral. ¿Por qué le llaman cerebro reptiliano? Hay que comprender la evolución, ¿no? La evolución de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro. Hay que entender que nuestro cerebro ha evolucionado por millones de años y el primer cerebro que salió y que existe, que es el que tenemos, es el que salió fue en los mamíferos y los tenemos todos los animales que son vertebrados, como el cocodrilo, las vacas, todos los animales vertebrados mamíferos. Igual se le llama por eso porque tiene esa misma estructura. Nosotros la tenemos, ese cerebro reptiliano, y los animales vertebrados también tienen esa estructura. Por eso se le llama así. Durante millones de años, pues, esta evolución y las necesidades que hemos tenido para sobrevivir, pues se han adquirido nuevas funciones más complejas en los otros cerebros.
Eh, por eso ese triúnico que Paul MacLean llama es ese cerebro. El cerebro reptiliano es un cerebro que no es de razón, es un cerebro que es de acción. Ese cerebro reptiliano se desarrolla en el útero, cuando estamos bebés. Desde ahí empieza a desarrollarse. Si ustedes notan, cuando estamos en embrión y en ese fetico empezándose, ustedes pueden observar que sí, se nota como si fuéramos unos reptiles. Ahí está empezándose a desarrollar en el útero el cerebro reptiliano, que es el más primitivo de los tres cerebros, ¿ya? Porque sigue el límbico y el neurocortés. Cuando nosotros empezamos a entender, por ejemplo, en los niños se desarrolla, trabaja el sistema nervioso automático que, por ejemplo, cuando los niños comen, duermen, lloran, se poposean y se despiertan. O sea, ese sistema automático está allí dentro de ese sistema reptiliano, que por eso se le llama a ese cerebro las funciones de supervivencia, de instinto y de reproducción. Ese es el que tiene esa función, ese cerebro. De ahí es donde nosotros reaccionamos, por ejemplo, si es de supervivencia, estamos reaccionando frente a una amenaza, ya sea de pelea o de peligro. Ese es el instinto animal que nosotros decimos, ese está en el cerebro reptiliano, ese es nuestro instinto animal. El de reproducción, entonces el sexo. Es un cerebro que, aparte del sistema nervioso autónomo, que son unas funciones básicas fisiológicas, tiene ese del instinto, tiene el impulsivo, el que no razona. Por ejemplo, si ustedes saben que esas personas que son muy compulsivas, que con nada están reaccionando frente a rabias. Hay personas que para sentirse que no tienen miedo de algo, gritan, se enojan, son personas bravas. Ahí está trabajando el cerebro reptiliano porque es ante la defensa. Asustar a otras personas mediante gritos y enojos para demostrar que nosotros somos el que tenemos el poder. Eso es una de las conductas del cerebro reptiliano. O sea, las conductas del cerebro reptiliano es de impulsivos, que no pensamos, que simplemente reaccionamos por emociones y no nos conectamos con el cerebro neocortés. Y también frente al ataque de huida, esa es una conducta y, por ejemplo, cuando hay personas que toman venganza, eso es una de las conductas del cerebro reptiliano, la venganza ya sea por acciones o por palabras. Y otra de las conductas es el dominio territorial, eso siempre existe, ha existido desde que la vida está. Entonces, tanto los animales como el ser humano estamos con el poder al dominio territorial y lo hay en todos los campos, en el campo político, religioso, en las empresas. Hoy en día se está utilizando mucho esa técnica del cerebro reptiliano para decirle, bueno, vamos a utilizar el dominio y el poder manejando ciertos sentimientos. Entonces empiezan a trabajar con la técnica del cerebro reptiliano, es para dominar o adquirir poder. Ahí en ese sentido, por ejemplo, hay engaños también con esa conducta. Y también se trabaja en la parte de los instintos, es como hacer las cosas puntuales, de lavar, de coser, de cocinar, de conducir, o sea, cosas muy puntuales que se aprenden a la medida de la práctica, pero que después automáticamente tú lo haces. Esos son instintos que a través de acciones y de práctica se hacen. Estos cerebros, cuando
Cuando estamos niños, ese cerebro límbico, que es el de las emociones, lo que conecto el cerebro reptiliano con el de las emociones porque van juntos. O sea, el límbico trabaja emociones con químicos de las hormonas, que yo en un video anterior lo expliqué. Entonces, el reptiliano se desarrolla en el útero y el límbico se desarrolla en los bebés del 0 a 5 años con las emociones, adquiriendo emociones recibidas a través de sus papás. Y ahí es donde empiezan a trabajarse los dos, el reptiliano y el límbico. El neurocortés, ¿por qué toco los tres? Aunque sea por encima, el neurocortés ya es el racional, ya empieza después, por ejemplo, de los 7 años en adelante, a los niños, nosotros cuando estamos niños, a tener lógica. Entonces ya entramos a trabajar con esos tres cerebros, porque así es la manera pues que estamos estructurados. Pero en sí, el cerebro reptiliano trabaja mucho esos puntos de la supervivencia, de lo instinto, reproducción, o sea, como el sexo, el sexo, el de reproducción y las otras acciones que le acabé de hablar ahora. Por ejemplo, si nos estamos, personas que se enojan con mucha ira, mucha agresión, allí es como imponerse frente, esa persona siente miedo, pero grita y se enoja, es para asustar y poder demostrar que tiene el dominio. Entonces, ese en sí es el cerebro reptiliano. Muy importante tener en cuenta eso, porque siempre el cerebro reptiliano, que es el instintivo, el de la acción, el impulsivo, siempre está tratando como de imponerse, de actuar primero que el cerebro neurocortés. En el neurocortés hay personas que actúan y luego piensan y razonan, ¿ya? Entonces, entender eso es mejor razonar. Si estamos sintiendo unas emociones así compulsivas y de rabia, o queremos estar con poder o venganzas, es mejor que nuestro cerebro cortés y no el reptiliano esté llevándonos y controlándonos. Entonces, más bien, seamos conscientes de que sea el cerebro neurocortés que baje esas emociones. Entonces, ya saben, ya les comento que sí tenemos un cerebro reptiliano, que es el más antiguo y el primero que se desarrolló. Primero que está y lo tenemos. Los otros ya han evolucionado a lo largo de nuestras experiencias por millones de años. Entonces, y que se desarrollan en lo largo de nuestro crecimiento. Entonces, ¿qué les parece? Interesante conocernos, ¿verdad? Nuestro cerebro y cómo funcionamos con esas emociones. No podemos decir es que yo soy así, que yo soy brava, que yo, o enojarnos y explotar, porque es una reacción frente al entorno. Reaccionamos frente al entorno, frente a algo que no nos esperábamos, pero lo más importante es, yo insisto, en esas emociones que ya sabemos cuáles son las emociones reptilianas, ¿ya? La venganza, la ira, por defensa, por ejemplo, los que son de supervivencia, pues tenemos que hacerlo, huir y correr y escondernos, ¿cierto? Pero la venganza, las otras, la ira y el querer asustar a las demás personas y imponer poder, esas son acciones reptilianas. Las personas que son poco flexibles frente al cambio, se resisten al cambio, siempre tienen miedo al cambio, son conductas reptilianas, porque estamos siempre en este temor a lo nuevo. Bueno, ahí les compartí, así que de mucho corazón, si les gustó esta información, por favor, denle en YouTube, denle si te gustó, porque te la transmito de mucho corazón, lo estoy aprendiendo o recordando, porque son cosas que ya nos han informado. Si te gustó, dale like y te puedes suscribir a mi canal. Estoy cada semana los jueves
tomando lecciones, recordando y trato de aplicarlas en mi vida con mi cerebro reptiliano y mi cerebro emocional, el límbico, aplicándolo con mi neurocortés. Entonces, si te gusta, suscríbete y te le das like para yo darme cuenta y así estar motivada para seguir haciendo cosas que nos esté despertando nuestra conciencia. Bueno, que esté muy pronto. Aquí yo veo cómo voy a pagar este. Les deseo un feliz fin de semana y hasta pronto.